Normalmente, cuando nos enfrentamos a un diagnóstico médico, hay una especie de expectativa intrínseca de precisión clínica. Lo vemos casi como si fuera, bueno, como ingeniería estructural. Si nos rompemos un brazo, vamos al hospital, nos hacen una radiografía y ahí está, una línea blanca en la pantalla. Claro. El médico simplemente la señala con el bolígrafo y dice algo así como, ahí está el problema. Exacto, es un sistema muy binario y, a ver, muy tranquilizador en cierto sentido. El hueso está roto o no está roto, el tumor está o no está, o sea, es visible, es cuantificable y se le puede poner una etiqueta, inconfundible. Totalmente. Y a los seres humanos nos encanta que las cosas sean visibles. Nos da esa falsa sensación de control, ¿no? Poder categorizar una dolencia con su nombre en latín. Sí, sí, nos da muchísima seguridad. Pero claro, luego decides adentrarte en el mundo de la medicina energética y la conciencia, y de repente esa máquina de rayos X ya no sirve absolutamente para nada. Estamos ante un panorama que es radicalmente distinto. Sí, opera bajo reglas que desafían por completa nuestra lógica habitual. Es un cambio de paradigma total. Y para entenderlo, pues requiere que estemos dispuestos a suspender nuestra incredulidad por un momento, ¿sabes? Ya. Cuestionar las suposiciones más profundas que tenemos sobre qué es realmente una enfermedad. Y precisamente por eso la inversión de hoy me parece fascinante. Dar la bienvenida a quienes nos escuchan a este análisis a fondo. Porque, vale, vamos a desgranar esto. Hoy nos sumergimos en una pila de textos fundacionales sobre la ciencia del Shinen Kigon. Ajá, escritos por el doctor Pan Gemin. Exactamente. Y la premisa radical de este autor es que, frente a una enfermedad grave, no importa realmente cuál sea el diagnóstico médico tradicional. O sea, no se necesita clasificar el síntoma. Que ya de por sí es una idea que choca muchísimo. Choca una barbaridad. Según estos textos, todo el proceso de recuperación se reduce a una sola cosa, y es cómo la persona dirige algo llamado Hunyan-chi a través de su propia conciencia, ya sea para uno mismo o para ayudar a un ser querido. Eso es. Pero a ver, antes de avanzar creo que es vital aclarar términos, porque para alguien que no esté familiarizado con esta filosofía, ¿qué es exactamente el Hunyan-chi? Pues mira, es una pregunta fundamental para no perdernos. En la medicina tradicional china más convencional, a menudo escuchamos hablar de los meridianos, ¿no? Sí, las típicas líneas de acupuntura. Exacto, que podríamos imaginar como una red de autopistas internas por donde circula la energía. O también escuchamos hablar del yin y el yang, el equilibrio entre frío y calor. Si a un paciente le falta yin, pues el tratamiento busca reponer ese yin específico. Vale, entiendo. Pero los textos del Dr. Pan Gemin van un paso más atrás. Explican que el Hunyuan Chi es la energía vital primordial, o sea, es el nivel más básico y fundamental de todos. A ver si lo entiendo. Para visualizarlo de alguna manera, es como si andáramos de células madre, pero a nivel energético. Ostras, sí, es una analogía excelente. Una energía pura que aún no ha decidido qué va a ser. Tal cual. Es la materia prima pura antes de que se diferencie en funciones de órganos o en flujos concretos. La teoría aquí es que cuando este Hunyuan Chi es abundante y fluye libremente, impulsado por la conciencia correcta, el cuerpo tiene la inteligencia intrínseca para curarse. O sea, para regular cualquier desequilibrio por sí solo. Eso es. Si un órgano está débil, esta energía primordial se adapta y lo ajusta. Por eso afirman que la etiqueta occidental de la enfermedad es prácticamente irrelevante. Lo que importa es movilizar esa materia prima. Lo cual nos lleva al primer paso de este proceso, y madre mía, probablemente al más difícil de todos. Sí, sin duda. Porque antes de hacer cualquier ejercicio físico, cualquier movimiento de estos lentos que uno asocia con el Qigong, las fuentes son tajantes. La primera batalla se libra puramente en la mente. En la mente del paciente, sí. Según los textos, la persona tiene que abandonar el pánico de inmediato. Soltar esa idea de que la enfermedad es un castigo o una desgracia personal. Y van más allá, sugiriendo que deben empezar a ver la enfermedad como una oportunidad para aprender a usar su conciencia. Es una exigencia psicológica colosal. O sea, pedirle a alguien que se desvincule del terror existencial de una enfermedad grave y lo transforme en curiosidad es un salto gigantesco. Gigantesco y muy contraintuitivo. De hecho, para ilustrar esto, los textos rescatan una anécdota histórica muy llamativa. Hablan de un médico de la dinastía Qing llamado Yehui. Ajá, la historia de la úlcera. Esa misma.
Este médico recibe un día a un paciente con una úlcera incurable en la palma de la mano. El hombre llevaba años sufriendo dolores terribles. Ningún otro doctor le había ayudado. Un cuadro clínico desesperado. Totalmente. Pues Yehui le toma el pulso, lo mira con suma gravedad y le miente descaradamente. Le dice: tu enfermedad es muchísimo peor de lo que pensabas. Ha llegado al corazón y morirás en cuestión de días. Ostras, una sentencia de muerte clínica en toda regla. Imagínate el nivel de terror del paciente en ese momento. Pero justo después, Yelgi le ofrece una pequeña esperanza. Le dice: tengo un remedio experimental. Te pondré esta pomada en el dorso de la mano, en la parte sana. ¿Vale? Si sale una ampolla allí, significa que el veneno mortal está saliendo de tu corazón. Pero, y aquí viene el truco, tienes que vigilarla día y noche sin parpadear. Madre mía, qué presión. Muchísima. Le advierte que en cuanto salga la ampolla debe romperla o el veneno volverá a entrar y morirá al instante. Claro, el paciente se iría a casa aterrorizado. Presa del pánico absoluto, pero con una misión. Concentra absolutamente toda su atención en vigilar el dorso de su mano. Pasan los días, la ampolla en el dorso nunca llega a salir, pero la úlcera incurable de la palma se cura por completo. Fíjate, es un caso clínico brillante que el Dr. Pang utiliza. Lo que ilustra esta historia es el impacto biológico de lo que en este sistema llaman la carga mental. La carga mental. Sí. En el marco del Chinen Chikungo, la desesperación, la queja constante, el miedo, no son solo emociones etéreas, son señales fisiológicas reales que envían información restrictiva al cuerpo y bloquean físicamente la curación. Claro, o sea, la mente del paciente estaba perpetuamente atrapada en el dolor de su palma, enviando energía estancada a esa zona constantemente. Exactamente. Al inventar esa estratagema, el médico forzó lo que llaman una transferencia de emociones, obligó a la conciencia del paciente a abandonar el lugar de la enfermedad y enfocar el 100% de su mente en otra parte del cuerpo. Con un propósito clarísimo, además. Eso es. Esa redirección radical movilizó el chi que estaba estancado. El miedo paraliza el flujo energético, pero el enfoque lo pone en movimiento. A ver, me parece una historia fascinante sobre el poder de la sugestión, pero, y aquí hago de abogado del diablo, surge una duda natural. Es fácil hablar de un médico de la dinastía Qing. Ya veo por dónde vas. Pero, ¿cómo le pides a una persona moderna que acaba de salir de oncología con un escáner impreso que simplemente cambie su estado mental? Decirle a alguien con un diagnóstico terminal que se alegre y lo vea como una oportunidad suena casi imposible, incluso insensible, ¿no? Sí, totalmente. Es como pedirle a alguien que se cae de un avión que simplemente decida no creer en la gravedad. Es una fricción muy comprensible, y los propios textos abordan esta incredulidad. No se trata de un optimismo ingenuo ni de sonreír por sonreír frente al dolor. La respuesta se basa en que el Shinen Qigong considera que todas las enfermedades, sin excepción, son reversibles. Todas. Todas, porque operan en el nivel del Hunyuan Chi. Lo que el Dr. Pang plantea es que la gravedad real de una dolencia reside más en la conciencia del paciente que en la biología. Si asumes el diagnóstico como una condena, tu conciencia cristaliza esa realidad en tu cuerpo. Vale, entiendo el concepto. Si asumes la derrota, la energía acata esa orden. Así que el primer paso ineludible es frenar el pánico. Frenarlo en seco, sí. Pero claro, una vez que logras ese estado de calma, surge un problema logístico. Un paciente grave está profundamente agotado. Su cuerpo está al límite. ¿De dónde saca el combustible vital necesario para iniciar una reconstrucción celular? ¿Si sus reservas están a cero? Pues mira, lo fascinante aquí es cómo resuelven ese problema logístico. Las fuentes introducen uno de los protocolos más extremos de todo el sistema. Para pacientes críticos, prescriben un ahorro absoluto e innegociable de energía vital. Absoluto, absoluto. No gastar ni una gota de chi en cosas triviales. Los ejemplos que dan en la literatura son impactantes. Indican que el paciente debe actuar casi como un muerto viviente respecto al mundo exterior. Su rutina debe ser comer, dormir y practicar Qigong mentalmente. ¿Nada más? Nada más. Hay un detalle muy específico. Si al paciente se le cae un bolígrafo al suelo, se le prohíbe terminantemente agacharse a recogerlo. A este estado le llaman mente muerta, espíritu vivo. Mente muerta hacia los estímulos externos y espíritu vivo enfocado ardientemente en el interior. Para procesar esto con una mentalidad moderna, es como poner un móvil en modo de ahorro de batería ultra extremo. Ah, me gusta esa analogía.
¿verdad? Imagina que estás perdido y al móvil le queda un 1%. El sistema toma decisiones drásticas. La pantalla se oscurece, el GPS se desconecta, las notificaciones se silencian y todas las aplicaciones en segundo plano se cierran a la fuerza. Claro, se aísla de la red. Exacto. Se aísla para garantizar que ese minúsculo 1% se destine única y exclusivamente a mantener el sistema operativo vital. Y los textos proponen exactamente esto para la biología humana. Y encaja a la perfección. En nuestro día a día subestimamos la cantidad de energía primordial que consume el simple hecho de pensar, reaccionar a una noticia, enfadarse o el leve esfuerzo de decidir recoger un bolígrafo del suelo. Esas pequeñas fricciones. Sí, agotan el chi original. Para una persona sana, recoger un bolígrafo no supone nada. Es un gasto asumible. Pero para alguien en estado crítico, cada interacción externa es una hemorragia de energía vital. Al instaurar esta mente muerta, la conciencia interna, el espíritu vivo, deja de derramar energía. Y empieza a recargarse. Empieza a nutrirse en silencio, acumulando gota a gota la masa crítica de Hun-Yon Chi necesaria para la reparación funcional. Hay que reconocer que el peaje psicológico debe ser inmenso. Estamos programados para reaccionar. Si algo se cae, lo recogemos. Silenciar eso requiere una disciplina casi monástica. Totalmente. Pero entiendo la lógica implacable. Tapar las fugas para llenar el depósito. Bien, supongamos que el paciente ha logrado dominar el miedo y recargar su batería. Ahora viene la fase táctica. ¿Cómo se usa esa energía frente a, digamos, un tumor? Aquí nos topamos con la diferencia más profunda del Yin en Qigong frente a la medicina occidental. El objetivo de la mente no es expulsar ni combatir la enfermedad. No es una guerra. No. La estrategia táctica es la transformación, pura y exclusivamente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Las instrucciones piden que el paciente enfoque su conciencia en el lugar de la enfermedad y piense. Una vez que el chi esté completo, la enfermedad desaparecerá y la función volverá a la normalidad. Imaginar que la estructura celular vuelve a ordenarse. Sí, no visualizan un ejército blanco atacando al tumor, ni imaginan que explota. Visualizan orden. Y hay una razón fisiológica profunda. La idea de expulsar la energía patológica es un error conceptual en este sistema. El doctor Pang explica que un tumor no es un invasor alienígena malvado. Es tu propia energía vital, tus propias células, que se han desorganizado. Estancado, básicamente. Sí, usan una máxima muy poética, donde el chi se reúne, toma forma, donde se dispersa, se convierte en viento. Si intentamos visualizar esto, es como observar un edificio derrumbado en una ciudad. Con la mentalidad de lucha, trataríamos de meter excavadoras, cargar los escombros y sacarlos fuera de la ciudad. Un proceso violento. Violento y costoso. Pero la transformación del Qigong es más elegante. Sugiere usar la mente como un plano arquitectónico. Tomas esos mismos ladrillos desordenados y reconstruyes una casa nueva y sana en el mismo lugar. Los ladrillos no son malos, solo están mal colocados. Exacto. Es una metáfora fantástica. El problema de luchar mentalmente es que la lucha genera rechazo, y el rechazo genera tensión. A nivel celular, la tensión restringe los capilares y atrapa la energía desordenada. Solidificando la ruina. Eso es. Por el contrario, cuando la conciencia proyecta normalización, induce una relajación celular profunda. Los tejidos se abren, la energía se dispersa, se convierte en viento y se reorganiza de forma natural. Esta idea de que la hostilidad genera resistencia se puede ver en el día a día. Pensemos en una simple contractura en el cuello. Nos enfadamos con el dolor, nos tensamos más y empeora. Claro, te bloqueas más. Pero si nos relajamos y enviamos una intención de normalidad, el alivio empieza casi de inmediato. Si esto aplica a una contractura, escalarlo a una enfermedad grave es fascinante. La hostilidad encierra la enfermedad. La intención de orden la disuelve. Todo este proceso revela el poder del individuo. Pero, y este es un pero gigante, no somos islas. ¿Qué ocurre cuando el paciente hace este trabajo impecable, pero sus familiares están en el pasillo llorando, llenos de terror? ¡Ay! Ese es el factor externo más crítico. Y las fuentes no lo tratan como algo secundario. Para nada. Advierten de manera muy severa que la gravedad de una enfermedad no depende solo del paciente. La conciencia de los familiares y del entorno es absolutamente fundamental. Insisten en que el entorno debe dar información positiva constante. Si la familia considera que es incurable o muestran dudas,
Esos mensajes negativos hacen que los mecanismos del chi del paciente vayan en una mala dirección. Literalmente. Si conectamos esto con el panorama general, tenemos que hablar del campo de chi y la resonancia. En Occidente creemos que los pensamientos son eventos privados dentro de nuestra cabeza. Que nadie más los nota. Exacto. Pero bajo este paradigma, la consciencia es una fuerza física que altera el campo energético de la habitación. O sea, no es solo el daño emocional de ver la cara de preocupación de un familiar. Es una interferencia física real. Sí, por la permeabilidad del paciente. Alguien muy enfermo está en un estado vulnerable y energéticamente muy receptivo. Cuando un familiar proyecta terror o duda, irradia información restrictiva. El paciente resuena con ese miedo y eso actúa como un candado físico en sus células. Es que es una revelación abrumadora. Significa que cuidar a un ser querido va mucho más allá de darle la medicación. Exige a la familia una disciplina mental férrea para no proyectar sus miedos. Es un trabajo de equipo a nivel de conciencia. Un trabajo de contención hercúleo. Los familiares también tienen que aplicar esa mente muerta frente a su propia angustia y proyectar una confianza y fe ciega absolutas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Recapitulemos un poco. Afrontar una enfermedad grave con el Shinen Chi-On es un trabajo activo y agotador. Requiere cambiar el miedo por propósito, ahorrar hasta la última gota de energía, transformar las células en lugar de combatirlas y blindarse con la fe inquebrantable de la familia. Y tras desgranar todo esto, creo que nos dejan con una reflexión final ineludible. Si aceptamos que el pánico, las dudas externas y los pensamientos negativos tienen el poder físico de bloquear el chi y agravar una crisis biológica, Ajá. ¿qué le estamos haciendo a nuestra salud a largo plazo cada vez que nos quejamos constantemente de molestias menores? Ostras, buena pregunta. O cuando exageramos dolores cotidianos. Estamos, sin saberlo, usando nuestra conciencia para programar nuestro cuerpo hacia la enfermedad antes de que ocurra. Es una pregunta muy profunda y bastante incómoda, la verdad. Nos obliga a revisar la calidad de nuestros pensamientos diarios. En fin, ha sido un recorrido extraordinario a través de estos textos. A quienes nos escuchan, esperamos que este análisis a fondo os haya ofrecido una nueva lente sobre el potencial de la mente. Seguid cuestionando lo establecido y cuidando la arquitectura de vuestros pensamientos. Hasta la próxima inmersión.